te voy a ir contando un poco lo que Pero vamos a ahí, hacer en ahí la sí. ayudantía de hoy, ¿ya? Entonces, en la ayudantía de hoy vamos a seguir viendo herramientas de QGIS para hacer el bonus. Y si nos sobra un poquito de tiempo, vamos a ver lo que son las curvas IDF. Es igual, no lo repasé de la anterior vez que lo tenía preparado hace 2 semanas. Entonces, igual, quizás ahí andemos un poquito lentos, pero tengo ahí todo calculado, así que no te preocupes por eso. Eh, bueno, entonces, por el chat me puedes ir contando tú si es que descargaste QGIS, fuiste probando alguna cosa, asististe a la anterior ayudantía. Ah, ya, puede ser que sea yo, a ver, déjame ver la disposición. Ahí, ¿escuchas? ¿Aló? ¿Me Aló, escucháis? Aló, ya, aló, 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 aló. déjame ver. Voy a pasar la grabación. Que ya, bueno. Ya, estábamos viendo algo de QGIS, una cosa como Google Maps, ¿te acuerdas? No, bro. Ah, ya, puede ser que no hayas venido entonces también. Ya, Sí. pero no importa, tranquilos. Ya. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo la ayudantía pasada era lo siguiente, ¿ya? Es harta información que se perdieron de la ayudantía pasada, pero no importa, les voy a hacer un resumen igual bastante acotado, ¿ya? Entonces, esta es la plataforma de QGIS, en resumen, ¿ya? En realidad, la plataforma se ve así, miren. Voy a apagar todas las capas. Esto es como una especie de AutoCAD, pero de una herramienta de georreferencia, ¿ya? Entonces, pueden ir construyendo su mapita aquí con distinta información, pueden ponerle lo que ustedes deseen, pero la interfaz de hecho es así, no tiene nada de nada de nada, ¿ya? Esto ustedes pueden descargarlo del internet y siempre va a haber una versión estable y una versión que va a ser nueva, que van a ir probando nuevos features, ¿ya? Ustedes váyanse siempre por la que es estable. Eso, ¿ya? Después aquí dentro de QGIS ustedes van a tener distintos plugins que pueden utilizar dentro del programa, ¿ya? Para ver eso, ustedes pueden irse a complementos, administrar e instalar complementos, y aquí hay varios complementos que yo ya instalé, por ejemplo, aquí, y dentro de eso está GRASS, ¿ya? GRASS es la herramienta de procesamiento de datos georreferenciales de elevación que vamos a utilizar para realizar el bonus de la tarea, ¿ya? Y para delimitar cuencas, sirve para un montón de cosas, ¿ya? Bueno, si ustedes no lo tienen instalado y no viene de paquete, normalmente esto viene así con el programa. Pero si no viniera con el programa, ustedes lo que pueden hacer es buscar aquí en no instalado y aquí buscan el que quieran, ¿ya? Aquí obviamente no me va a salir el GRASS porque ya lo tengo instalado, ¿ya? Pero cualquier plugin que ustedes quieren meterle al programa, aquí está, ¿ya? El programa es gratis y todo, así que no se preocupen por eso, no tienen que craquearlo ni ninguna cosa, ¿ya? Eso, después para ver los complementos, aquí en administrar complementos le dan al complemento directamente que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, aquí el GRASS puedo activarlo o desactivarlo, ¿ya? Y aquí en mi caja de herramienta de procesos, que es el de acá, esta cosita que está acá, voy a tener varias opciones ahí que puedo utilizar. Y por ejemplo aquí me da distintos plugins que puedo utilizar. Uno de esos es el GRASS, ¿ya? Aquí yo estoy buscando algo, entonces por eso solo me sale eso. Entonces voy a quitar aquí Water y fíjense todos los plugins que tengo, ¿ya? Ahí está el Data Plotty, el GEDAL, GRASS y otros, ¿ya? Que vamos a utilizar nosotros es GRASS y ustedes pueden navegar en sus funciones haciendo clic aquí. Fíjense que tenemos ahí para imágenes, miscelánea, raster, vectorial, etcétera. O pueden buscar aquí directamente la función que vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros utilizamos el rfill, r.fill, y fíjense que ahí sale esa herramienta que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿en qué habíamos quedado la ayudantía pasada? Voy a intentar hacer un poco un resumen porque por suerte no borré todas las capas que no me servían. Y así podemos ir viendo como el historial de lo que hicimos. Entonces, a ver.
Entonces, lo primero que había que hacer era, obviamente, descargarse QGIS, todo eso, y después irse aquí a lo que se llama Quick Map Services, ¿ya? Que es este icono de acá. Estos son distintos proveedores de mapas online que ustedes van a poder cargar aquí dentro de QGIS, ¿ya? El que se usa normalmente es este de OSM Standard, ¿ya? Ustedes igual pueden utilizar, por ejemplo, el de Google, el de la NASA, incluso está el de Waze, si quieren utilizarlo, ¿ya? El que voy a utilizar yo es OSM Standard. Entonces, ustedes cuando cliquen en eso, les va a salir una capa. Cada vez que ustedes hagan una cosa o importen algo dentro del programa, se va a generar una nueva capa, ¿ya? Entonces, con esto yo puedo hacer clic y aparece ahí la capa, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí está Chile y lo que vamos a hacer para la tarea es de marcar la cuenca del río Petorca, ¿ya? Para los que no sepan dónde está Petorca, fíjense, ahí está Santiago. Aquí está, por aquí no sé muy bien cómo es la quinta región. Esta es como la quinta región. Aquí está el límite con la cuarta región, ¿ya? Esa de ahí. Entonces sería la cuarta región. Y la provincia de Petorca es más o menos esto de acá. Ya no se preocupen mucho por dónde va exactamente, bla, bla, bla. Sepan que es como por aquí, ¿ya? Por aquí. Es en la quinta región, delimitando con la cuarta región, ¿ya? Ahí está Petorca. A todo esto, ¿ustedes sabían dónde quedaba o no? Yo no, por lo menos. Ah, ya. Bueno, ahí fíjate que está Petorca. Ahí por la Ligua pasa la ruta 5 norte, ¿ya? Entonces ahí es un poco verse el video anterior para ver más o menos cómo yo puedo descargar estos datos de aquí. Fíjate, esos datos de ahí que parecen una especie de vena. Estos son los archivos de elevación digital, ¿ya? Entonces esto es un satélite que toma una imagen y dependiendo de cuánto se demora en rebotar, digamos, la información, va haciendo distintos gráficos de elevación, ¿ya? Entonces, para eso, véanse la ayudantía pasada, ¿ya? De cómo descargar esto. Después de esto, lo que vamos a tener que hacer, igual consultando la ayudantía pasada, es unir estas dos imágenes, porque el proveedor obviamente toma ciertos cuadros, ¿ya? Por ejemplo, ese cuadro de ahí o ese cuadro de ahí, ya que se llaman granules. Lo que nos sirve a nosotros es tener uno completo, ya uno que abarque toda la cuenca. Entonces, ese no me sirve solo, y este tampoco me sirve solo porque no abarca toda la cuenca. ¿Y dónde yo puedo ver las cuencas? En, por ejemplo, algunos archivos de la DGA. Si ustedes buscan en Google cuenca Petorca, les va a salir un archivo que dice más o menos cómo debería verse la cuenca de Petorca, ¿ya? Entonces, con ese no me sirve, con ese solo tampoco me sirve. Entonces, lo que yo tengo que hacer es unir esos dos. Véanse la identidad pasada, ¿ya? Después de esto, de hecho, aquí hay un paso intermedio que es este de aquí, ¿ya? Entonces yo tengo eso de ahí. Lo que yo tengo que hacer es hacer una reproyección de esto. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque nosotros estamos trabajando con un globo terráqueo que obviamente no va a ser plano, ¿ya? Y las imágenes que nosotros descargamos aquí son planas, ¿ya? Esas de ahí son planas, ¿ya? Entonces el archivo combinado aquí que tengo por aquí, a ver, ¿dónde está? Este de aquí, el virtual, ese de ahí es plano, ¿ya? Aunque no se vea que cambió, ese de ahí es plano, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer como una especie de pegatina y voy a pegar esa pegatina alrededor del globo terráqueo, ¿ya? Como estamos en un área tan chica, no se nota la diferencia de la curvatura, ¿ya? Pero voy a quitar este virtual. Si yo pongo el reproyectada, esta reproyectada va a tener esa curvatura de la Tierra, y si yo no hago esto, no voy a tener buenos resultados, ¿ya? Eso es súper importante porque muchos tutoriales, que a todo esto los tutoriales de estos son súper malos, muchos tutoriales no les explican, por ejemplo, ese paso y queda embarrado uno cuando quiere utilizar las herramientas de GRASS, ¿ya? Ojo, con eso también hay que elegir un sistema de referenciación que sea acorde
Entonces aquí tienen distintos sistemas de referencia. Y yo el que estoy utilizando es el WGS84 pseudo Mercator. ¿Ya? Y tienen que ver aquí también en esta pantallita roja qué es lo que abarca ese sistema de referencias, porque hay algunos que son más centrados, por ejemplo, en el hemisferio norte, el hemisferio sur, etcétera. ¿Ya? Váyanse con uno que sea más global, si bien no va a ser tan precisa la información, van a asegurarse que esté bien los datos. ¿Ya? Eso. Después, ¿qué hicimos? Después de eso, hablamos un poco de que este archivo de aquí tiene asociadas ciertas elevaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos puntos que son más blancos tienen obviamente elevaciones más altas, ¿no es cierto? Estamos cercanos a la cordillera. Entonces aquí tendríamos 5.000, 5.500 metros, etcétera, ¿ya? En cambio, las zonas más negras van a ser las zonas con menor elevación, ¿ya? ¿Qué pasa? Que obviamente cuando se toman estos datos siempre van a haber valores que no corresponden con la realidad. Puede ser, yo que sé, una partícula de arena, un avión que justo pasó por ahí, que mi LiDAR, que toma estas elevaciones, va a tomar ese punto y va a ser un outlier, o sea, va a estar fuera del rango de los datos. Entonces va a haber, por ejemplo, un punto de elevación que va a estar a los 11.000 metros, ¿ya? Y eso sabemos que no puede ser posible con el terreno, ¿ya? Entonces, para quitar esos puntos que son atípicos, lo que hicimos a continuación fue hacer un DEM sin depresiones, ¿ya? Entonces, por aquí me parece que tengo eso, es el DEM sin depresiones, ¿ya? Fíjense que este archivo tiene una forma rara, ya les voy a preguntar, ya les voy a, perdón, a explicar por qué es eso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo le quité las depresiones, bla, 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 y lo que hice a continuación fue cortar este archivo, ¿ya? Este archivo era igual de grande que este de acá, ¿ya? Ese es el DEM sin depresiones original. Lo que yo hice es acotar un poco más de esta información, porque sabemos que, bueno, si bien esto abarca, perdón, la cuenca del río Petorca, estamos tomando datos que están mucho más allá. De hecho, ya nos estamos yendo a, por ejemplo, a Valparaíso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí la cuenca del río Aconcagua también va a estar metida, y otras cuencas también, el cuenco de del río La Ligua, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer es acotar un poco más de esa información. ¿Cómo hacemos eso? Podemos cortar esto como un molde de galletas, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Ver la identidad pasada un poco, pero simplemente es hacer una capa que se va a llamar capa de corte. Fíjate, es ahí, es la capa de corte, que simplemente es dibujar un polígono cualquiera. Yo lo que les había sugerido es que no dibujen uno eh, con bordes tan extremos como el que hice yo. Pero bueno, así lo hice yo. Y ese es el resultado, ¿ya? Fíjense que igual generó algunos problemas ahí en los bordes por la forma en la que corté, pero bueno, no se preocupen por eso, ¿ya? Lo importante es que intenten acotar un poco más de información, porque si yo tengo un archivo tan grande como este, los tamaños de los píxeles van a ser muy pequeños, porque cada punto aquí va a tener asociado un píxel, ¿ya? Y si tenemos más información, entonces yo voy a tener más píxeles y los píxeles van a ser más pequeños, ¿ya? Y eso va a generar problemas con el programa GRASS que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, cuanta menos información tengamos, mejor va a andar el programa, ¿ya? De hecho, yo no puedo hacerlo así con todo este paquete de información. No lo puedo hacer. Sí o sí tuve que cortarlo para poder llegar a los resultados que les voy a mostrar, ¿no? ¿Qué hicimos después? A partir de eso, utilizamos un programita, o sea, un plugin aquí de Grass, que me parece que era el Watershed. Sí. Entonces utilizamos el Watershed, y con el Watershed lo que hicimos fue sacar los siguientes datos, ¿ya? Sacamos las direcciones de flujo. Fíjense ahí, es este archivo que está bastante feo. ¿Qué más sacamos? Sacamos también la dirección de drenaje.
Ah, no, eso es lo mismo, dirección de flujo y dirección de drenaje, no se preocupe. ¿Qué más sacamos de eso? Número de celdas que fluyen a través de cada celda, que drenan a través de cada celda. Ya bueno, esto es un poco un programa de como elementos finitos de hidrología, que lo que hace es tomar cada píxel y dependiendo de las pendientes, estima más o menos, oye, cuánta agua va a pasar por aquí, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense que este archivo no está tan bien depurado, pero nos da a grandes rasgos cuáles van a ser los valores de el caudal que va a pasar por aquí. Si se dan cuenta, ahí van delineando como ciertas líneas que parecen ríos, ¿verdad? Aló. Sí, 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 parece un río. Ya, buenísimo. Ya solo para ver si están atentos. Ya, ¿y cómo puedo verificar que, por ejemplo, esté más o menos bien? ¿O dónde puedo verificar, por ejemplo, yo el punto de salida de cierto río? Lo que puedo hacer yo aquí es ir viendo los valores del caudal para el río, ¿ya? Ojo que cuando yo digo los valores del caudal que van a pasar por el río, es cierto, es incierto lo que estoy diciendo. Ese no va a ser el valor, pero va a ser proporcional. O sea, por ejemplo, si es que yo aquí cliqueo y veo la información aquí, la banda me da 270, fíjense aquí. Ese es el valor que me da ahí de cuánto va a pasar por esa celda. Entonces déjenme cliquear. Déjenme ver esto. Deben un segundito que tengo que revisarlo. De repente es medio mañoso este programa, así que déjenme revisar que esté andando bien esto. No, parece que no. Ya, bueno, después voy a revisar esto y les voy a explicar lo que significa cuando yo cliqueo aquí y busco la información dentro del río, ¿ya? Si yo cliqué hacia aquí, lo que debería... Ah, ahí sí está. No sé por qué estaba... Si ven que es súper mañoso este programa. Antes de aquí me salían valores como 2, 3, y ese es como que el caudal que pasa por ahí, ¿ya? Entonces no puede ser un caudal tan chico para un río, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo la información dentro de esta capa que se llama número de celdas que escurren a través de cada capa, de cada celda, perdón? Lo que yo hago es cliquear aquí en este botoncito que tiene como icono ese de información, ¿ya? Entonces yo cliqueo ahí, después hago zoom a la capa hasta que identifique un punto donde yo vea como que pasa un río, ¿ya? Entonces le hago zoom, le hago zoom, le hago zoom y cliqueo sobre los píxeles que están aledaños ahí. Entonces cliqueo ahí y fíjense, me sale 1.640.040.556. ¿Ya? Si me voy un poquito más allá, los valores van a incrementar. ¿Y por qué van a incrementar? Porque el caudal que va a pasar ahí va a ser mucho mayor al que va a pasar por acá, por ejemplo. O si yo me voy a, por ejemplo, una quebrada, algo que sea un poquito más chico. O un sector del río que sea mucho más chico. Por ejemplo, este de aquí, fíjense, aquí hay algunos quebrados. Y de hecho está el río aguas arriba, ¿ya? Entonces, si yo voy aquí, clico con la información, fíjense, ahí es 790.029, ¿ya? Entonces es mucho menor el agua que va a pasar aquí que el agua que va a pasar aguas abajo, ¿ya? ¿Y con eso qué puedo hacer? Con eso puedo identificar el punto de salida de la cuenca, ¿ya? Porque si yo voy siguiendo estas líneas, fíjense que todos los caminos llevan a Roma, como dice el dicho. Todos los caminos me están llevando a este punto de acá, ¿ya?
Entonces, probablemente este punto va a ser la desembocadura del río, ¿ya? ¿Y cómo yo verifico eso también de manera más cualitativa, o cuantitativa, perdón? Cliqueando aquí sobre el punto. Entonces vemos que ese punto va a tener un valor mucho más alto a los puntos anteriores, ¿ya? Entonces fíjense aquí es de 2 millones, una cosa así. ¿Ya? Entonces eso es para cerciorarse que están bien. ¿Cómo puedo hacer esto yo también? ¿Cómo puedo verificar con la realidad? También puedo verlo con el mapa. Entonces aquí en propiedades yo puedo darle distintas opacidades a esto. Entonces fíjense aquí, hay uno que se llama transparencia. Entonces si yo hago más transparente esta capa, voy a poder contrastarlo con la vida real. Entonces fíjense ahí que eso que sale como transparente es la capa que estábamos analizando. Y atrás sale el mapa. Entonces, si se dan cuenta, ahí sí es donde está desembocando el río Petorca, y de hecho, ahí está como la salida al mar, que es justo por Longotoma, ¿ya? Entonces estamos bien. Deme un segundo. Voy a ir a propiedades y voy a ponerle toda la opacidad de nuevo. Ya, perfecto. Entonces, resumen, teníamos una capa que se llama número de celdas que drenan, y teníamos otra capa que se llama dirección de flujo, ¿ya? Esta es la capa del número de celdas que drenan, y esta es la capa de direcciones de flujo, ¿ya? ¿Qué pasa con esta capa de direcciones de flujo? Esta capa tiene un problema. ¿Por qué? Porque me da valores que son negativos y que son positivos, ¿ya? Y para lo que nosotros vamos a hacer, eso genera conflictos. Entonces lo que necesitamos hacer es solo tener los valores que son positivos dentro de esta capa, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Eso fue en algo que nos quedamos al debe en la identidad pasada. Lo que vamos a hacer es imponer una regla, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Me voy a raster, me voy a calculadora raster, y aquí voy a poner las condiciones, ¿ya? Entonces sabemos que hay valores negativos que nosotros queremos eliminar, ¿ya? Y queremos no solo eliminarlos, sino que pasarlos a positivos. Solo queremos quedarnos con los valores absolutos de las direcciones de flujo, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a clicar en direcciones de flujo, y a eso le voy a imponer una condición, ¿ya? Que tiene que ser mayor a 0. Después de esto, yo voy a decirle qué valor tiene que retornar si es que se cumple esa condición, que dirección de flujo va a ser mayor a 0. Entonces ahí yo voy a poner el signo de multiplicar, esto tengo que revisarlo, y este signo de aquí, que es como un signo de comilla, y voy a decirle el valor que tiene que retornar, ¿ya? Entonces, el valor que tiene que retornar aquí es -1. Después, para agregar otro dato o para multiplicar un dato, voy a hacer lo mismo. Voy a poner asterisco, este signo como de comilla, y voy a poner dirección de flujo. Entonces, ¿cómo leo eso? Si es que las direcciones de flujo son mayores que 0, entonces lo que yo voy a retornar va a ser las mismas direcciones de flujo, pero multiplicadas por un -1, ¿ya? ¿Y qué va a hacer eso? Nos va a pasar a positivo todos los valores. Es lógico, ¿ya? Y ojo aquí, cada vez que queramos retornar un valor y multiplicarlo, por ejemplo, por otro, vamos a tener que poner este asterisco y después esta comilla, ¿ya? Después, para agregar otra regla, ¿no es cierto? Porque ahí solo nos va a retornar los valores que sean, perdón, menores que 0. Aquí puse mayor que 0. Ya. Pero ¿qué pasa con el otro caso? ¿No es cierto? Con el otro caso no teníamos problema. El caso que las direcciones de flujo sean mayores o iguales a 0, ¿ya? Pero si yo simplemente aplico esta condición, lo que nos va a generar es un archivo que solo tenga las direcciones menores que 0 y la va a multiplicar por -1. Pero todo lo anterior que tenía, que si era positivo, no me lo va a entregar, ¿ya? Entonces aquí tengo que agregar la condición contraria también, que las direcciones de flujo sean mayores o iguales a 0, ¿ya? Entonces aquí pongo de nuevo direcciones de flujo, voy a agregar un paréntesis para que no se confunda el programa, voy a ponerle aquí mayor o igual a 0,
Y lo siguiente sería retornar el valor, ¿ya? Entonces, para retornar el valor, pongo asterisco, comilla, y lo que yo quiero retornar es exactamente lo que yo ya tenía, entonces simplemente es las direcciones de flujo, ¿ya? Y déjenme revisar eso, que esté bien eso. Lo tenía por acá. No sé si acá. No. Ahí está. Sí, el asterisco va antes que la comilla. Ya, deberíamos estar bien. Fíjense que este como lenguaje de programación es súper complicado. Entonces intenten seguir como este paso a paso. Después de eso, yo voy a generar una capa con todas estas condiciones que yo le acabo de dar, ¿ya? Y entonces en el campo de salida yo le voy a poner, por ejemplo, corregido. Corregido. El formato de salida va a ser el mismo, geotiff, y yo voy a guardar aquí, por ejemplo, en descarga simplemente, en corregido. Le doy a aceptar. Y lo que me va a generar es una capa que va a tener los valores del 1 al 8. Fíjense que aquí las direcciones de flujo, acá, tenía valores que eran de menos 8 a 8. Ahora lo que yo tengo son direcciones que van del 1 al 8. ¿Ya? Entonces ahí estamos perfectos. Solo tenemos los valores positivos. ¿Ya? Y eso está mucho mejor. Ya, fijémonos que esta cosa igual se ve bastante fea porque está en escala de grises. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregarle colores que sean más acordes a los datos que tenemos, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Se los voy a mostrar a continuación, ¿ya? Dentro de esta interfaz vamos a tener aquí una plumilla, una especie de plumilla que se va a denominar estilos, ¿ya? Entonces, si yo cliqueo ahí dentro de estilos, y déjenme ver, ¿por qué no me sale esto? Ya, ahí estamos bien. Estilos de capas, déjenme ver si puedo arrastrar esto de acá para hacerlo un poquito más grande. Uf, ya está súper mañoso el programa. Lo que voy a hacer es eso, ya. Ahí está estilo de capas. Aquí fíjense que el corregido es el que yo quiero trabajar. Entonces aquí dentro de lo que dice gris monobanda, yo voy a poner valores en paleta únicos, ¿ya? Ahí fíjense que se me borró todo, no se preocupen por eso. Yo lo que voy a poner aquí es clasificar. Y al clasificar lo que yo voy a hacer simplemente es asignarle valores más acorde a los datos que tiene y no simplemente valores predeterminados, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, me generó una capa que ya les voy a decir cómo se puede interpretar, ¿ya? Y aquí dentro de la banda de colores, yo también voy a cambiar esto y voy a dejarla en una que sea un poquito más bonita, en lo que dice rampa de color, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, una rampa de colores que va a ser espectral. Fíjese que yo puedo cambiar esto, por ejemplo, puedo poner como capas de gris, o perdón, como sombras de gris o como sombras de verde, el color que yo quiera, ¿ya? Lo que a mí me acomoda siempre es poner espectral, porque yo siento que se nota mejor ahí los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué significan estos datos que yo acabo de procesar? Significan lo siguiente, ¿ya? Esto cambia según el programa de procesamiento que nosotros utilicemos, pero, a ver, déjenme ver si tengo una imagen por acá. Ya, si tenía preparada aquí la imagen, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer GRASS es asignar distintos valores a distintas orientaciones, ¿ya? Entonces, GRASS siempre va a partir con la dirección noreste y después va a ir en sentido antihorario, o sea, después va a tomar el norte, después va a tomar el noroeste, después del oeste, así hasta que va a llegar al este, ¿ya? Entonces, eso es lo que significan esos valores de ahí. Y yo un poco para no confundirme, puedo cambiar esos valores o la etiqueta de esos valores directamente en QGIS, ¿ya? Entonces aquí acuérdense que partían noreste, después se iba a norte, después a noroeste, después se iba al oeste, aquí tendríamos suroeste,
tendríamos sur, aquí tendríamos sureste y aquí tendríamos este. ¿Ya? Entonces, lo que significa esta capa de acá es para dónde o para qué lugar va a escurrir este mapita que yo descargué. ¿Ya? Entonces, si le hacemos zoom aquí, por ejemplo, dentro de una quebrada, vamos a ver que, por ejemplo, en esta zona de aquí, uy, ni siquiera se ve, no sé cómo demostrarlo. Ya, pero las zonas, por ejemplo, que están azules, van a escurrir hacia el este. Las zonas que estén un poquito más verdes van a escurrir hacia el sur, hacia el suroeste, por ejemplo. Y así podemos interpretar esos datos. Y la banda de colores igual podemos modificarla para demarcar mejor los colores si nosotros lo deseamos. ¿Cómo puedo hacer eso? Me voy a rampa de color, voy a editar rampa de color y ahí puedo poner, por ejemplo, los rangos. ¿Ya? Lo mejor casi siempre es poner color 1 igual a color 2 y con eso puedo hacer con capturar color. Pongo ese mismo de ahí y el gradiente yo lo voy modificando. ¿Ya? De hecho, puedo hacer que aquí llegue a valores que sean, por ejemplo, medio amarillos. Aquí puedo poner un tono verdoso, una cosa así. Aquí puedo poner, yo que sé, algo como rosado. Ya, y esa sería como mi nueva rampa de colores. Ya. Igual lo hice a la rápida y por eso me quedó bastante feo. Pero ustedes pueden hacerlo de mejor manera. ¿Ya? Pero no se preocupen mucho por eso. Ya, perfecto. Con eso lo que hicimos después es sacar la red de drenaje. ¿Utilizando qué? Utilizando la dirección de flujo. ¿Ya? Entonces déjenme un segundo ver acá. Ya, disculpen, no era con la dirección de flujo, sino con el número de celdas que drena. ¿Ya? Acuérdense de este archivo que yo les estaba diciendo que se veían más o menos por dónde pasaban los ríos, las quebradas, etcétera, pero no se nota muy bien dentro de este archivo que tengo aquí porque no lo hemos procesado de manera adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es procesarlo ahora sí de manera adecuada. ¿Y cómo hago eso yo? Con la misma herramienta que utilizamos recientemente, que era el calculador raster. ¿Ya? Entonces me voy a raster, calculadora raster, y el parámetro que yo quiero saber ahora es el de número de celdas. ¿Ya? Entonces, número de celdas que drenan a través, yo aquí le voy a asignar un valor arbitrario que van a tener que ir calibrando. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Yo voy a definir, por ejemplo, que un río va a requerir que aproximadamente 10.000 celdas estén drenando, ¿ya? O sea, que un caudal de, por ejemplo, 10.000 esté pasando por exactamente ese píxel, ¿ya? Esto no es tan cierto como decir 10.000 metros cúbicos, 10.000 milímetros cúbicos o una unidad, porque sí, ¿ya? Eso hay que ir como calibrándolo. Pero no se preocupen porque para términos de la tarea o lo que tenemos que hacer ahora, no tenemos que calibrar tanto eso, ¿ya? Solo tenemos que ver que se vea bien dentro del mapa, ¿ya? Entonces, lo que a mí me sirvió dentro del mapa que yo tengo aquí es 10.000. Por ejemplo, para su cuenca o para su tarea, por ejemplo, podría ser 1.000 o podría ser 2.000, ¿ya? Lo que se note mejor es lo que ustedes van a utilizar, ¿ya? Entonces, van a ver de lo que estoy hablando cuando le dé OK a esto, ¿ya? Obviamente tenemos que generar una nueva capa de salida aquí, que voy a llamar ríos 2. Lo voy a guardar en descarga simplemente y voy a darle a aceptar. Ya. Entonces fíjense que eso es mucho mejor a lo que tenía antes. Esto de aquí es lo que tenía antes. Y esto es lo que yo tengo ahora, ¿ya? Entonces ahí se ve mucho mejor la red hidrográfica, donde están pasando algunas quebradas, los ríos, etcétera. Y si yo quisiera ser más quisquilloso y decir, pucha, quizás aquí
a ver, déjenme dibujar con blanco. Esto que tengo aquí en realidad no parece tanto un río, debe ser como una pequeña quebrada, una cosa así. Yo en realidad lo que quiero ver son los ríos, no toda la red hidrográfica. Entonces lo que yo hago simplemente es devolverme al número de celdas que drenan. Me voy de nuevo a calculadora raster. Entonces voy ahí a calculadora raster. Le doy a número de celdas que drenan a través de cada celda. Y voy a poner un valor que sea mayor. Por ejemplo, 50.000. Y le voy a llamar ríos 4. Entonces proceso eso. Y fíjense que ahí ya me está tirando líneas que ya probablemente van a pasar caudales mucho mayores, ¿ya? Entonces aquí ya estamos hablando de ríos, riachuelos, cosas así. Pero eso ustedes van a tener que ir calibrándolo, porque igual así como verlo así y decir, ah, ya esto es un río, esto no es un río, eh, igual es bastante difícil, ¿ya? Entonces ahí, ¿cómo lo podríamos calibrar, por ejemplo? Acuérdense que dentro de propiedades, yo puedo hacer que esto sea un poquito más transparente. Entonces hago que esto sea un poco más transparente y me voy fijando, por ejemplo, por aquí abajo pasa un río. En el Google Maps que yo descargué, aquí pasa un río. Entonces tenemos el río Alicahue, ¿ya? Entonces, estoy más o menos bien. Esta línea de aquí quizás no estaría tan bien porque es una especie de quebrada que drena hacia el río Alicahue, ¿ya? Bueno, en términos de la tarea, eso no es lo que se requiere, sino ver toda la red hidrográfica. Pero si ustedes alguna vez quieren calcular solo dónde va el río, pueden utilizar esa herramienta para ver lo que les acabo de comentar, ¿ya? Entonces voy a eliminar esta capa de aquí porque me da un poco lo mismo. Y voy a quedarme con la anterior, la ríos 2, ¿ya? Ahora, esto igual se ve un poquito desordenado, un poquito feo que sea así como en blanco y negro. Entonces, para eso, yo voy a hacer la herramienta que utilizamos recientemente, que era estilos. Después me voy a ir aquí a valores en paleta únicos. Voy a clasificar. Y fíjense que ahí me tira dos colores. El color del fondo, que va a ser el color que es como azul, y el color rojo, que va a ser donde pasan esa especie de ríos, ¿ya? Entonces, para eliminar este de aquí, yo simplemente le doy clic y pongo aquí este signo negativo y borro eso. Y me quedo, fíjense, simplemente con esas líneas de ahí. Voy a apagar el mapa para que sea mejor. Entonces, esa, por ejemplo, sería una red hidrográfica que estaría bastante bien. Igual ustedes podrían, por ejemplo, no ser tan exigentes con la regla que dimos y también saldrían como más especies de venitas de la red hidrográfica. Ya, perfecto. Déjenme ver qué me queda por ver. Hasta ahora se entiende más o menos. Sé que como no vinieron la ayudantía pasada, sé un poco mucha información, pero se ve lo que estamos haciendo, ¿no? A lo que estamos llegando. Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Ya después todas las herramientas y eso lo van repasando después en su casa, pero lo importante es ver a qué queremos llegar, ¿ya? Entonces ahí hicimos la red hidrográfica. Ahora para exportar esto a un formato que sea mucho más ordenado, porque fíjense que aquí el ríos 2 simplemente es una serie de píxeles, ¿ya? Los archivos raster son archivos que dependen de píxeles, entonces si yo le hago zoom aquí, voy a empezar a ver los píxeles. Esto igual tiene su ventaja. Por ejemplo, que si yo agarro aquí el icono de información, que se me perdió por alguna razón. Espérense un segundo. No sé por qué no me deja. Ahí sí. Ya. Si yo me voy a la herramienta de información, si yo cliqueo directamente sobre eso, voy a tener ciertos valores, aunque ahora está un poco mañoso el programa, pero debería pasar que aquí yo debería ver, por ejemplo, el número de celdas que drena, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja de dejar esto en píxeles. Ya, pero
¿Cuál es la desventaja? Que yo no puedo editar, por ejemplo, el grosor de la línea de los ríos, no puedo editar el color. Bueno, el color sí puedo, pero otros parámetros es un poquito más complicado de ir estilizando esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo estilizar eso? Convirtiendo esto de píxeles a vectores, ¿ya? O sea, a líneas que sean líneas rectas, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Déjenme buscar aquí mi torpedo. Lo hago con RStreamExtract, ¿ya? Entonces, dentro de las herramientas de Grass, acuérdense de que aquí tenemos la caja de herramientas. Voy a buscar esta herramienta que se llama R.StreamExtract, ¿ya? Y dentro de R.StreamExtract, yo le voy a dar la dirección de drenaje que esté corregido, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que yo había hecho para corregir era este de aquí que se llama corregido, ¿no es cierto? Que le pusimos noreste, norte, noroeste, etc. ¿no? Entonces le voy a dar esa capa que se llama corregido. Después, algo súper importante es cliquear aquí dentro de el output. Fíjense que aquí les va a dar un output automático. Vamos a cambiarlo a línea, ¿ya? Y déjenme ver que no se me esté quedando ninguna cosa, me parece que no. Pero por si acaso. Entrar, bla, bla. No, parece que no. Ejecutamos eso. Se demora un poquito igual en procesar. Y como les dije la idea pasada, si es que se queda pegado, no lo toquen porque después les va a tocar a cerrar todo el programa. Y eso sí ya es un poquito más complicado. Entonces fíjense ahí, de hecho me tiró el no responde. Esperemos un segundo nomás. No es la ley de la vida de que justo cuando uno está mostrando la cosa, sí. ¿Se tarda mucho generalmente o es Mira, rápido? este en particular no tanto, porque simplemente es convertir esos píxeles a vectores. Normalmente los otros sí se demoran como, yo que sé, 5 o 10 minutos, ¿ya? 5 minutos diría yo, igual mi compu es rápido, ¿ya? Pero bueno, este decidió fallar justo ahora. De hecho, todo el programa creo que se fue. Ahora ve, pero no importa porque lo tengo guardado. Ya, filo, déjenme abrir y cerrar esto y les muestro lo que debería pasar si es que no se queda, si no se quedase pegado. Que parece que fue donde te salí. Ahí Ya, sí. ahí sí. Ya, bueno, como les estaba explicando, si ustedes procesan ese archivo, lo que van a tener es un archivo de línea que yo denominé en este caso stream, ¿ya? Que es ese de ahí. Y este tiene ventajas como que, por ejemplo, aquí, No se está viendo. chuta, todo mal, como dije. Ya, ahí sí. Ya, un archivo de línea como este de aquí. ¿Y qué ventaja tiene este archivo de línea? Que yo puedo editarlo y hacerlo un poquito más bonito. Por ejemplo, si me voy a estilos, voy a poder darle, o bueno, si es que la cosa de estilos se queda pegado, como en este caso, pueden irse a stream, pueden irse a propiedades
y dentro de propiedades pueden también cambiar como el estilo de la línea, ¿ya? Entonces en simbología normalmente igual va a estar lo que está en estilos, ¿ya? Entonces no se preocupen si se queda pegada a la pantalla de la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar eso, puedo ponerle un color rojo, puedo poner que el tamaño del píxel sea más grande, etcétera, ¿ya? Entonces fíjense aquí, puedo poner línea simple y voy a subir el tamaño del píxel. Voy a darle a aplicar y fíjense que ahí tenemos un grosor de línea mucho mayor, ¿ya? Esa es la ventaja de tenerlo así. Ya, ahora lo que vamos a hacer es delimitar la cuenca y eso lo vamos a hacer con el rWaterOutlet, ¿ya? Entonces vamos a r.waterOutlet. Ya, y el raster de entrada en este caso va a ser la dirección de drenaje, pero siempre vamos a utilizar la dirección de drenaje que esté corregida, ¿ya? Esta que dice norte, sur, este, oeste, etcétera, la que agarramos y le pusimos todos los valores que sean positivos y no los negativos, ¿ya? Entonces, en este caso se llama condición, ¿ya? El que utilicé yo. Entonces pongo ahí el de condición. Y aquí algo súper importante que vamos a hacer es dar las coordenadas del punto de salida, ¿ya? Y esto es muy importante que ustedes tengan el archivo en formato píxel de los ríos, ¿ya? Fíjense ahí que nosotros queremos delimitar la cuenca del río Petorca, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el río Petorca es más o menos este que va corriendo por acá. Igual tienes cierto error con respecto al mapa, ¿ya? Pero no se preocupen por eso, porque más o menos estos archivos raster tienen un desfase de más o menos 30 metros, una cosa así, ¿ya? Entonces déjenme anotar aquí con otro color. Ese de ahí es el río Petorca, ¿ya? Eso lo puedo ir comprobando con el mapa. Y déjenme moverme aquí en el mapa. Este de aquí abajo, por ejemplo, es el río La Ligua. Y probablemente así vamos a tener distintos ríos dentro de nuestro archivo, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar la desembocadura utilizando los parámetros que yo les dije anteriormente, ¿no es cierto? Podemos ir viendo la información de cuánto va a ser el porcentaje que drena dentro de una celda. O también podemos verlo gráficamente, ¿no es cierto? Por aquí pasa el río Petorca. Y la desembocadura va a ser como por acá. Fíjense que aquí este archivo me está tirando una línea que directamente se pasa allá. Pero estoy pasando por una masa de tierra aquí entre medio, ¿ya? Entonces, si yo selecciono este punto de aquí donde se unen las tres desembocaduras de una quebrada, el río La Ligua y el río Petorca, lo que yo voy a obtener probablemente no va a ser la cuenca del río Petorca, va a ser la cuenca del río La Ligua o la cuenca que va a tomar la quebrada, ¿ya? Entonces, para evitar esos problemas, porque yo estoy pasando aquí por una masa de agua, etcétera, lo que yo voy a hacer es tomar un punto donde yo estime más o menos que va a ser la desembocadura del río Petorca. Por ejemplo, este punto de aquí se ve bastante bien, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí, esta zona de aquí, no podríamos decir, oye, esa es la desembocadura del río Larigua o el del río Petorca, ¿ya? Tenemos ahí un conflicto. Entonces agarren un punto más o menos que esté cercano. Yo, por ejemplo, voy a elegir uno que esté por aquí o ese de ahí, ¿ya? Pero es importante que esté dentro del píxel, porque si ustedes, por ejemplo, ponen un punto aquí, va a quedarle embarrado, ¿ya? Entonces voy a hacer un poquito zoom para elegir ese punto. Voy a elegir el punto, este punto de aquí. Entonces doy las coordenadas del punto de salida, simplemente cliqueo ahí. Y algo súper importante aquí también es guardar el archivo como un archivo tipo shape, ¿ya? Entonces, déjeme ver dónde se podía modificar eso.
Ya, no importa. Después yo les escribo por webcursos cómo se pasaba al archivo shape, pero no importa. Igual nos sirve el archivo raster y del raster igual podemos pasarlo después al shape. ¿Ya? Entonces, eso. Acuérdense, el mapa de entrada raster era el archivo donde nosotros imponíamos las condiciones de que todo sea positivo. Y después las coordenadas del punto de salida tienen que ser dentro de los píxeles que yo definí y simplemente ejecuto ahí. ¿Ya? Entonces, ojalá esta vez no se quede pegado. Y fíjense, ahí me dio las delimitaciones de la cuenca del río Petorca. ¿Ya? Y eso está bastante cercano a la realidad. Ya si nosotros buscamos en Google aquí, por ejemplo, cuenca del río Petorca. Fíjense que es muy parecido a lo que tenemos ahí. Es casi exactamente lo que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces estamos bastante bien. Y sobre esta cuenca, por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es sobreponer los ríos. Simplemente tiro los ríos más arriba. Y ahí tengo más o menos la red hidrográfica dentro de esa cuenca. ¿Ya? Y con eso yo puedo hacer distintas cosas. Ya, algo que yo les decía que era importante era pasar de este archivo que está en píxeles a un archivo que esté en tipo shape, ya que va a ser un archivo como este de aquí. ¿Ya? Déjenme desactivar las otras capas. Como este que está aquí, que simplemente es una especie de polígono. ¿Ya? Y con esa especie de polígono yo puedo calcular directamente cuál va a ser el área de la cuenca y el perímetro de la cuenca, porque estos archivos es mucho más fácil calcularles el área y el perímetro. También a los archivos raster se les puede calcular el área y el perímetro, pero hay que hacer unos pasos intermedios un poquito más molestosos. ¿Ya? Entonces, después de esto, yo voy a grabar un video extra donde también voy a como explicar otras funcionalidades de QGIS, una cosa así. Y dentro de eso les voy a decir cómo se pasa, por ejemplo, de un archivo raster a un archivo SHP, como el que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, quédense con eso. Ahí está delimitada nuestra cuenca, que era esa de ahí. Estaba bastante bien delimitada. Y hagamos otro ejemplo, por ejemplo, con el río La Ligua. ¿Ya? Fíjense que nosotros dentro de nuestro paquete de datos también estábamos tomando otro río. ¿Ya? Y ese río era el río La Ligua. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Viendo simplemente el mapa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner rWaterOutlet. Vamos a seleccionar el mismo archivo de la cuenca, ¿no es cierto? Pero el punto de salida lo vamos a modificar y le vamos a poner otro. Le vamos a poner otro y ese otro simplemente va a ser, déjenme ver esto de acá. El otro punto de salida, esta desembocadura de aquí abajo, por ejemplo. ¿Ya? Ahí es donde desemboca el río La Ligua. Entonces voy a ponerle ese punto de ahí. Y voy a darle a ejecutar. Veamos si me generó algo. No, a ver, déjeme intentarlo nuevamente. Parece que no cliqué justo donde era. A ver. Vamos a rWatershed, perdón, rWaterOutlet. Seleccionamos la cuenca. Ah, disculpen. Aquí el raster de entrada no es la cuenca, obviamente. Acuérdense que era ese archivo que nosotros usamos que se llamaba condition, que era el corregido por valor absoluto, ¿cierto? Entonces vamos a ese, vamos a condición, y ahí sí seleccionamos las coordenadas del punto de salida. Es importante siempre verificar aquí que los datos que estoy utilizando estén ok, ¿ya? Porque siempre pasa eso, que el QGIS nos va cambiando las capas según la anterior que utilizamos. ¿Ya? Entonces voy a utilizar este punto de aquí, por ejemplo, y voy a darle a ejecutar. Ya, entonces fíjense que ahí me genera otra cuenca, que voy a apagar la cuenca del río Petorca.
y voy a quedarme con esa de ahí, ¿ya? Entonces, esa sería más o menos la cuenca del río La Ligua, pero fíjense que igual ahí hay un corte porque, si mal no me equivoco, mi archivo tampoco abarcaba toda la red del río La Ligua. A ver. Sí, fíjense, justo ahí yo había cortado la red hidrográfica del río La Ligua, ¿ya? Pero ustedes si hubiesen cortado un poquito más abajo, también debería salirles, por ejemplo, la cuenca del río La Ligua. Y eso es súper importante ahí tener los conceptos claros de qué es un río, qué es una desembocadura, etcétera, porque yo, por ejemplo, podría seleccionar el punto de encuentro entre ríos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estos dos ríos ya se encuentran en el mar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo dibujo aquí, imagínense que no está el mar ahí, y yo sigo para acá, ¿ya? Eso significa que estos dos ríos se van a unir y van a ser un río más grande, ¿no es cierto? Eso significa que van a ser parte más o menos de la misma cuenca, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos una unión de ríos ya en la desembocadura. Entonces nosotros cuando seleccionemos el punto de salida, no podemos seleccionar este punto de aquí porque ya estamos en el mar. Esa desembocadura ya no cumple, ¿ya? En cambio, esta desembocadura cumple para el río Petorca, este para el río La Ligua, y esta de aquí ya no cumple porque no hay ningún otro río que siga hacia abajo, ¿ya? Y que desemboque en otro lugar, ¿ya? Este es un encuentro ya dentro del mar. ¿Se entendió eso un poco, no? Porque si ustedes, por ejemplo, eligen este punto, les va a dar o una cuenca o la otra, o va a dejarla embarrada. Una de las dos opciones. ¿Se entendió un poco, no? Sí. Ya. Igual es un poco largo lo que acabo de explicar, es un poco mañoso de repente el programa, entonces ténganle un poco de paciencia, revisen un poco esto y como les dije, después les voy a subir un video extra. Ya, quedó más o menos claro a lo que se tiene que llegar más o menos en la tarea. Sí, Aún no reviso toda la tarea, así que Ah, ya, ya. Bueno, de hecho esta parte es la parte del bonus. Y bueno, no lo miren así como así nomás como a huevo, porque a la final es un punto extra o dos puntos extra, no recuerdo muy bien, y simplemente seguir los pasos que yo hice, ¿no? Tampoco hay que verse tantas clases, no hay que hacer tanto cálculo ni nada, sino hay que simplemente seguir el paso a paso y llegar a lo que llegué yo más o menos. oye, y en esa misma parte del bonus que sale que el archivo como que llega al correo y que se demora, ¿cuánto se demora aproximadamente? Ah, ya, sí, sí, yo les comenté sobre la identidad pasada que tenían que ir registrándose en la página de la NASA, porque la página que provee estos datos de aquí es la NASA, ¿ya? Entonces, la NASA tiene que verificar de que ustedes van a utilizar esto con fines educacionales, bla, 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 bla. A amigos se les ha demorado como 2, 3 días en verificar. Yo cuando lo hice por primera vez, igual se demoró como una semana, 5 días, una cosa así. Y de hecho estuve al límite con hacer la tarea. Ahora no estoy muy seguro porque yo perdí mi clave y eso, y hice 2 veces esto, ¿ya? Entonces en que me verificaron y todo eso fue como no más de como 5 horas. Ah, ya. Igual es como Entonces relativo. o tuve cueva o están más deficientes. Yo creo que están más deficientes porque igual la página ha cambiado bastante, es mucho más amigable. Ya, gracias. Ya, eso. Cualquier duda que tengan, igual me pueden molestar ahí, no hay problema. ya. Ya, que estén súper. Igual gracias por venir, se considera eso igual. Vale, muchas gracias a ti. Que estés Ya, bien. Chao, igual, chao. chao, chao. Chao, chao. Bueno, vamos a ver un par de cosas que se nos quedaron pendientes ahí dentro de la garantía. Esas eran, primero, dentro de la cuenca pasar
el archivo tipo raster a un archivo tipo vectorial, SHP. Y también nos quedó pendiente sacar las líneas de flujo en formato vectorial y no en formato raster como las teníamos aquí, ¿no es cierto? Déjenme buscarlas, por aquí deberían salir estos ríos que salen acá. Déjenme desactivar una capa para que se note bien eso. Desactivamos la cuenca y activamos la capa de ríos, que era esta capa de aquí que teníamos en archivo tipo raster. Ya, entonces para exportar este tipo de cosas a un archivo vectorial, lo que vamos a utilizar va a ser la siguiente función, la rstream_extract, ¿ya? Y estamos utilizando una función totalmente distinta a la anterior, ¿ya? Entonces, para obtener los mismos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a poner rstream_extract. Aquí, dentro de lo que debe entrar dentro del rstream_extract, la capa, esto no estoy muy seguro si lo hice bien en la identidad, la capa que tiene que ir aquí es el DEM sin depresiones, ¿ya? Es esta capa de aquí, déjenme ver, esa de ahí, acuérdense que la cortamos y toda la cosita, es esa capa de ahí, ¿ya? Voy a desactivarla un segundo. Y la siguiente cosa que tenemos que hacer es aquí, fíjense, esto sí se me olvidó dentro de la identidad, aquí dice mínima acumulación de flujo para corrientes. Acuérdense de que antes pusimos un parámetro mediante el cual delimitamos a partir de cuánto caudal íbamos a considerar que el flujo se consideraba como un río o no lo considerábamos dentro de nuestros datos, ¿ya? Eso dentro de la identidad le pusimos un valor de 10.000. Entonces, si le pusimos 10.000 o le pusimos 20.000 o el valor que ustedes le hayan puesto para obtener los mismos resultados en formato vectorial, lo que voy a tener que hacer es poner aquí ese valor. Entonces voy a poner un valor de 10.000. Me parece que está bien. Y eso sería todo. Lo único que nos faltaría es explicitar el formato en el que queremos esto. Entonces vamos a buscar ese parámetro. Me parece que está aquí. Entonces, fíjense aquí donde dice b.out.ogr, tipo de salida. Lo que queremos es un archivo tipo línea. Entonces ejecutamos. Ejecutamos. Esperamos un poco. Esperamos que no se quede pegado con la identidad. Hay que dejarlo nomás ahí. Bueno, pasó. Ya. Entonces, fíjense que el rstream_extract nos da bastantes capas aquí. Incluso cuando estamos seleccionando los distintos parámetros dentro de la herramienta, podemos desactivar las capas que no queremos, ¿ya? Pero voy a borrarlas yo aquí directamente, ¿ya? Entonces voy a eliminar las capas, por ejemplo, que son tipo raster. Entonces voy a eliminar la capa raster. También voy a eliminar las direcciones de flujo porque ya las tenemos, de hecho ya las corregimos y todo, entonces esa no la necesito, ya la tengo. Voy a desactivar todas las capas que tenga y me voy a quedar solo con la que acabamos de obtener, ¿ya? Entonces fíjense que la que acabamos de obtener es esta aquí que dice ID únicos de corriente, ¿ya? Y es en estilo vectorial, ¿ya? Igual ustedes le pueden asignar otro nombre cuando estén asignándole los parámetros, pero bueno, ese es el nombre que le asignamos acá. Voy a cambiar un poco el estilo para que se note mejor lo que acabamos de hacer. Fíjense que esa es la ventaja de tener un archivo tipo vectorial. Entonces dentro de aquí voy a poner una línea simple y voy a aumentar el grosor de línea y voy a cambiar ese color porque no me gusta mucho ese color. Vamos a irnos a color, le voy a poner color azul. Y eso estamos de acuerdo, amigos. Vamos a poner el vector de ríos 2 para cerciorarnos de que sea el mismo archivo. Entonces fíjense que, bueno, sí hay algunas pequeñas diferencias porque estamos uniendo ciertos puntos, pero en términos generales tenemos lo mismo, ¿ya? Entonces fíjense ahí las líneas azules y fíjense las líneas rojas, coinciden en su gran mayoría, ¿no? También tenemos que considerar que para generar el
archivo vectorial se tienen que unir todos estos píxeles con líneas, entonces de repente toma promedios de ciertos puntos y por eso no vamos a tener exactamente el mismo archivo que los píxeles. Pero está bastante cercano a lo que teníamos, si se dan cuenta. Ya, eso sí, cerciórense que el filtro que ocuparon para los archivos tipo pixel y los archivos tipo vectorial sean siempre los mismos. Ya. Otra cosita que se nos quedó pendiente ahí dentro de la ayudantía fue convertir el archivo de la cuenca, ¿no es cierto? Nosotros obtuvimos una cuenca también que está en formato raster y lo que queremos hacer es pasar esto a un formato vectorial de píxeles a líneas, vectores, etc. ¿Ya? ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque de repente algo interesante de calcular aquí, por ejemplo, es el área, también sería el perímetro de la cuenca, etc. Y si bien también lo podemos hacer en raster, miren, aquí hay una herramienta que se llama área, y dentro de Grass tenemos esta opción que es RSurf Area. ¿Ya? Entonces si entramos aquí, fíjense que aquí nos dice estimación de superficie para áreas para raster. ¿Ya? ¿Por qué no me gusta mucho esto? Porque generalmente no anda tan bien o no anda tan cercano a la realidad que si yo pasara esto a vector y directamente el vector calculara el área y el perímetro. ¿Ya? Por eso no me gusta en lo personal. Pero puede ser que igual sirva. ¿Ya? Igual ustedes pueden comparar ambos resultados y también pueden comparar con la realidad, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, para convertir este archivo tipo raster a un archivo vectorial, simplemente tengo que ocupar la función r.toVect. Fíjense esa función que está ahí, que es de Grass también. Entonces, voy a cliquear ahí. Voy a agregar la capa de arrastre de entrada. Fíjense que ya tenemos bastantes capas, por eso yo les sugiero ir borrando las que no vamos a utilizar. Siempre tengan consciente o en consideración las capas que son importantes para el proyecto. Por ejemplo, las de DEM sin depresiones, cosas así que vamos a utilizar después y que si las borramos igual la vamos a borrar un poquito. Ya, entonces la capa que queremos aquí sería la de Cuenca, ¿no es cierto? El raster de Cuenca. ¿No? Cosas que tenemos que seleccionar aquí. Lo más importante aquí es el output de salida, que tiene que ser tipo área, ¿verdad? Es lógico. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Se va a demorar un poquito, pero nos genera un archivo tipo vector. Fíjense ahí, es este morado. Este es el que tenía preparado para la ayudantía. Y el que acabamos de hacer es este, que también se llama igual, que se llama vectorizado, que es este de aquí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un archivo tipo vectorial. Ya, ¿y cómo podemos calcular las áreas, esas cosas? Si hay bien algunos plugins que pueden calcular esto o algunos complementos. Aquí igual podemos hacerlo de distinta manera. Les voy a enseñar la manera más segura, considero yo, que es utilizando la tabla de atributos. ¿Ya? Entonces, dentro de la tabla de atributos, en general en QGIS nosotros podemos asignarle valores a todas las capas que tenemos. Por ejemplo, aquí yo le podría poner nombre de la cuenca, le podría poner color de la cuenca y yo voy rellenando aquí con valores que sean numéricos, que sean, también pueden ser palabras, cosas así. ¿Ya? Puede ser cualquier tipo de parámetro que me sirva para identificar la cuenca. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es calcular el área del perímetro utilizando algunos factores que tiene aquí. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener que hacer es irnos a este icono del lapicito y vamos a agregar un nuevo field o un nuevo campo, que son estos, label, value, los títulos de la información que yo voy a poner dentro de esta capa. Entonces voy a agregar ahí. Y, no, esto es organizar columnas, disculpen, sería aquí, perdón, eres este lapicito de aquí, disculpen por la confusión. No, ese de ahí, ese lapicito de ahí. ¿No? Entonces voy a clicar sobre ese lapicito de ahí y
voy a agregar un nuevo campo. ¿Ya? ¿Cómo agrego un nuevo campo? Fíjense que al asignar este lapicito de aquí, se me abren distintas opciones acá. Entonces aquí, fíjense, las opciones que nos salen aquí son estas de aquí, campo nuevo y borrar campo. Entonces agregamos un campo que se va a llamar área. Aquí el tipo es súper importante porque aquí, por ejemplo, podemos agregar nombre entero, texto, fecha, hora, objeto, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Lo que queremos nosotros es un archivo tipo decimal, ya porque el área puede tener algunos decimales incluidos. Entonces vamos a poner el área ahí y vamos a agregar otro que se va a llamar perímetro. Perímetro. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas no contienen ningún valor por ahora, pero nosotros podemos ayudarnos de algunas funciones que tiene aquí QGIS que vamos a descubrir en un momento. Bueno, de principio tenemos que guardar estos datos de aquí, porque si no, no vamos a poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, aquí voy a quitar el lapicito, disculpen. Vuelvo a apretar en este lapicito y le doy a guardar, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer es irme a este abaco, que es con lo que nos enseñaban a sumar, restar, eso, en el jardín. Nos vamos hacia abaco y nos vamos aquí a actualizar campo existente, ¿ya? El campo que vamos a actualizar primero va a ser el área, y aquí para calcular el área vamos a poner el signo peso, área, y eso es todo. Le vamos a dar a aceptar. Y fíjense que ahí automáticamente me rellena un valor. Y este valor obviamente va a estar en un valor que va a ser del sistema internacional. O sea, va a estar en metros. Entonces, este valor está en metros cuadrados. Yo necesito pasarlo a kilómetros cuadrados. Y lo equivalente sería dividir por 1 por 10 elevado a la 6. ¿Ya? Entonces, no estoy muy seguro si se puede hacer aquí directamente. Parece que no, ¿ya? Pero bueno, podemos hacer lo siguiente. Copiamos este valor, lo llevamos a una tabla Excel. Por ejemplo, esta tabla Excel que tengo aquí yo. Nos vamos ahí, pegamos esto de ahí. Fíjense que elimino los decimales. O bueno, no los considero dentro. Pero bueno, no importa. Podríamos aquí agregar algunos decimales para que nos muestre los decimales. Y lo que vamos a hacer es, como les dije, dividir por 1 por 10 elevado a la 6, que es lo mismo en Excel que 1e menos 6. ¿Ya? Y sería multiplicado, ¿no es cierto? Porque estamos dividiendo por e a la 6. 1e a la 6, perdón. Ahí sí. ¿Ya? Disculpen por ese error, pero está ahí. Fíjense, ese es el valor que obtuvimos en kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados sería metros cuadrados. Entonces, ¿cómo verifico esto? Bueno, me puedo ir a Google, me puedo ir a los registros de la DGA, etcétera, y busco aquí, por ejemplo, área de la cuenca del río Petroc. Entonces, fíjense aquí en Wikipedia, me sale la superficie de la cuenca, ¿ya? Y la superficie de la cuenca, según Wikipedia, es de 1986 kilómetros cuadrados. Y fíjense que el área es bastante parecida a la que tenemos nosotros. Entonces tenemos, fíjense, áreas que son casi exactamente iguales. Y si comparamos las áreas, nosotros obtuvimos un área de 1983. Y dentro de Wikipedia tenemos un valor un poquito superior, 3 kilómetros cuadrados aproximadamente superior, que es bastante pequeña la diferencia si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, perfecto, ya sabemos cómo calcular el área, ¿ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a utilizar el valor del perímetro, ¿ya? Entonces déjenme entrar directamente a QGIS y ahora vamos a vectorizar, ¿ya? Entonces, dentro de la lista de atributos, ¿no es cierto? Los parámetros de atributos, voy a hacer eso de nuevo porque se perdió aquí. Vamos aquí, abrir tabla de atributos. Fíjense aquí que sale el valor de perímetro que habíamos agregado recientemente. Y aquí en esta zona de aquí vamos a darle a abrir calculadora de campos, que es ese abaco que les había explicado. Entonces aquí voy a actualizar el campo existente y el que yo quiero calcular en este caso
es el del perímetro, ¿ya? Entonces, para calcular el perímetro es muy parecido al área, pongo ese perímetro. Ahí está en inglés las funciones, tengan eso en consideración. Le doy a aceptar y fíjense que ahí me dio el perímetro y obviamente esto seguramente va a estar en kilómetros cuadrados. Entonces lo copié ahí y esto está en metros, perdón, en metros, porque es un valor lineal. Entonces para calcular los kilómetros solo tengo que partir eso en mil, ¿verdad? Entonces esta tendría, o esta cuenca tendría un perímetro de 378,87 kilómetros, ¿ya? Entonces con eso damos por concluido las cosas que podemos hacer aquí en QGIS. La próxima ayudantía quizás les muestre los primeros 10, 20 minutos, algunas otras cosas que podemos hacer, pero súper brevemente porque ya tenemos que ir avanzando con la materia. Y eso es lo que hemos hecho. Fíjense, delimitamos la cuenca, calculamos los flujos principales, ¿no es cierto? También tenemos una red que puede ser un poco más extensa que esta, pero cumplimos el cometido. Y bueno, transformamos todos esos archivos que eran en formato raster de elevación digital a esto que se ve mucho más ordenado. ¿Y para qué nos sirve esto? Es importante siempre preguntarnos eso, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí yo me voy a poner menos exigente con los valores que le voy a dar a este valor de ríos 2. ¿Ya? Entonces, el número de celdas, acuérdense, me voy a complementos o calculador raster y voy a darle a los que tengan número de celdas que drenan, pero que simplemente va a ser mayor, por ejemplo, a 1000. Una cosa así. Y voy a guardar esta capa como ejemplo. Entonces voy a darle a eso. Fíjense que ahí está la red hidrográfica más completa. Y lo que podemos hacer ahí simplemente es limpiar un poco estos datos. Como les había explicado anteriormente, me voy aquí, me voy a valores de paleta único, los clasifico y borro estos valores que no me sirven para nada. Me quedo simplemente con el 1 y lo voy a cambiar de color, perdón, para que se vea mejor. Lo voy a poner en verde. Voy a poner a aplicar y voy a quitar las otras capas. Ya, entonces fíjense, ahí está una red hidrográfica un poquito más extensa. Y como les dije, también puede comparar esto con la biblioteca de archivos nacionales, donde ustedes pueden también descargar la red hidrográfica para todo Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Fíjense que a mí se me ocurre hacer, por ejemplo, una casa, ¿ya? Entonces digo, esto igual se ve con que tiene harta pendiente donde estoy emplazando mi casa, o edificio, proyecto, lo que ustedes quieran. Entonces, yo llego y me planto con una casa ahí, ¿ya? Entonces mis vecinos nunca han visto que corra agua por ahí en 50 años que he estado ahí. Pero nosotros sabemos que existe un concepto llamado el periodo de retorno, ¿ya? Distintos caudales van a tener distinto periodo de retorno. Entonces puede ser que una vez cada 300 años hay un diluvio como el que tuvo que hacer el arca de Noé, ¿ya? Entonces ahí obviamente nosotros vamos a poder correr peligro, ¿no es cierto? Si nosotros diseñamos ahí un proyecto dentro de la red hidrográfica, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor quizás sería pensar en adquirir otro terreno, bueno, dependiendo, ya igual hay un análisis posterior de eso, pero tengan en consideración que así muy preliminarmente o generalmente podríamos ocupar esos datos para eso en la carrera igual. Bueno, aquí tienen la red hidrográfica igual como dato, ¿ya? Eso sería. Cualquier duda, ya saben, me pueden contactar al correo electrónico.